Buenos días con todos los presentes. El día de hoy vamos a llevar a cabo el webinar sobre la responsabilidad concurrente en la construcción a cargo de la doctora Fiorella Aranda, quien es abogada egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, con 21 años de experiencia profesional, de los cuales 17 ha dedicado a la asesoría y consultoría corporativa, con énfasis en derecho de la construcción en cuanto a la adecuación y gestión contractual de FIDIC desde el año 2005 y de contratos NEC desde el año 2021. Asimismo, cuenta con maestría en gestión pública especializada en contrataciones con el Estado de la Universidad San Martín de Porres, en convenio con la EUSIM, maestría en tributación y política fiscal de la Universidad de Lima. Asimismo, cuenta con especialidades en arbitraje por la PUC, riesgos en las contrataciones públicas por la SAN, especialidad práctica en contrataciones con el Estado de la PUC, DAP, y Junta de Resolución de Disputas en la PUC. Actualmente se desempeña como Senior Legal Counsel de Benito Rogio Hermanos sucursal del Perú, asesorando la obra del drenaje pluvial de Sullana en la ciudad de Piura. Contratos NEC 3, opción F, híbrido. Adelante, por favor, doctora, le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias por el taller del día de hoy. Buenos días, Sheila, ¿qué tal? Gracias a todos los que nos acompañan hoy. Permíteme compartir para comenzar la conversación. Claro, adelante, doctora. Permíteme un segundo. Listo. Quisiera saber si se puede ver, ¿sí? ¿Se observa? Sí, se visualiza, doctora. Listo, gracias. ¿Me escuchas bien también? Sí, sí, sí. Ok. Bien, buenos días a todas las personas que nos acompañan en este momento. En realidad estoy muy agradecida porque es un espacio académico como pocos que nos permiten conversar de temas de los que en realidad eh, no se trata mucho, ¿no? A nivel nacional. Entonces, los invito a esta aventura de descubrir posibles formas de resolución de conflictos e incluso de prevención y de avoidance, explorando la responsabilidad concurrente en construcción, que ya es un nombre extraño, ¿no? Eh, Miramos un segundo, ¿no? Las primeras interrogantes, ese es un poco el tema de la conversación, ¿no? Las primeras interrogantes que vienen a mi mente cuando empiezo a leer un contrato de construcción son si habrán establecido la diferencia entre titular del riesgo de hacer y titular de la responsabilidad de hacer. Es muy diferente y en realidad no encontramos nada de eso en nuestra doctrina nacional y digamos que a duras penas está en algunos métodos internacionales y mucho más claro en algunos protocolos internacionales, ¿no? Entonces, lo que primero deberíamos determinar es qué es el riesgo, ¿no? Y el riesgo, cómo se manifiesta, cómo se materializa, en qué consiste. Entonces, el riesgo en costo y plazo de ejecución es lo que nos interesa en este caso, y especialmente en construcción. Y la responsabilidad es la responsabilidad de ejecución de acuerdo con el costo y plazo. Algo que de verdad a mí me ha ayudado mucho más a diferenciar este tipo de situaciones de riesgo en costo y plazo de ejecución y de responsabilidad de la ejecución de acuerdo con el costo y plazo y quién es titular de esto, es cuando empezaba a haber contratos estandarizados, especialmente la opción F del NEC 3, porque sabemos que tiene, bueno, son 6 opciones. ¿Qué pasa? Este tipo de contratos estandarizados maneja un PDS, un Project Delivery System, ¿no? Un método de entrega del proyecto que es Management of Risk, lo que significa que el contratista va a ser el titular del gerenciamiento del riesgo del contratante, o sea, el responsable del gerenciamiento del riesgo del contratante. Entiéndase que el riesgo de ejecución en plazo y costo es del contratante. El contratante lo que hace es contrata, buena cuenta, al contratista para que gestione su riesgo, el riesgo de la ejecución de obras, subcontratando para diseño y construcción en este tipo de contratos, ¿no? También existen los contratos híbridos y ahí empieza un poco digamos, el discernimiento que tenemos que hacer, porque en este tipo de contratos, cuando son híbridos, el contratista asume el riesgo y la responsabilidad también. Ojo, dentro de un método de entrega de proyecto que no tiene nada que ver con eso, pero asume riesgo y responsabilidad por la verificación de los datos recibidos para la ejecución del diseño. Entonces, en este caso, el contratista asume la responsabilidad siempre y cuando el contratante asuma el riesgo del costo y del plazo. Ojo, son cosas que pueden sonar
tal vez bastante, no sé si muy, muy simples o muy tácitas, pero que normalmente no las tenemos claras. El contratista va a asumir la responsabilidad siempre y cuando el contratante asume el riesgo del costo y plazo. Entiendas, el contratista hace algo, sea dentro de lo pactado en el contrato, o sea de acuerdo a una instrucción, un cambio de información que genere un impacto, perfecto, lo va a hacer, pero siempre y cuando el contratante asuma el riesgo del costo y plazo. Entiéndase que le pague y que le dé más plazo. Entonces, por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? Entiéndase que si existe un cambio en la información de las obras, una instrucción por parte del contratante, el contratista no puede oponerse a realizarla. Estamos de acuerdo. Siempre y cuando el contratante le pague y le otorgue el plazo necesario. Entonces, esos dos criterios existentes entre riesgo y responsabilidad, ¿quién es el que se encuentra dentro de la obligación de realizar la ejecución de la obra, teniendo que asumir el costo y el plazo? Es para lo que nos sirve tener claro esto, ¿no? ¿Quién es el titular del riesgo de costo y plazo? ¿Y quién es el responsable de ejecución de la obra? Entonces, otra cosa que nos viene a la mente, antes de entrar en materia exactamente de lo que es la responsabilidad concurrente, que finalmente siempre encontramos la duda de la demora concurrente, pero aquí queremos ir un poco más allá e invitarlos a esta aventura de determinar cuánta responsabilidad, cuánto riesgo involucrado en la ejecución de la obra en cuanto a costo y plazo podríamos llegar a determinar que existe dentro de una demora cuando es concurrente. Es un poco el hecho de que nos encontramos todos los días con ese tipo de situaciones y tal vez no las tenemos claras. Y luego vamos a ver cuestiones de la vida diaria, ¿no? Entonces, otra cuestión que es importante y que la verdad sí me viene mucho a la mente cuando leo contratos es cómo habrá sido diseñada la asignación de riesgo. Ojo, o sea, desde ya, por la asignación de riesgo, debemos tener en mente de que tiene que ver con quién es el responsable del riesgo en costo y plazo. Ojo, de eso se trata. ¿Quién se encuentre en mejor posibilidad de asumir el costo y el plazo en cuanto a la ejecución de la obra? Entonces, ante eso, ¿no? O sea, la ACE tiene prácticas recomendadas, en este caso la R67, que definitivamente nos dan muy buenas ideas, ¿no? Porque una práctica recomendada es una buena idea, un buen estándar de comportamiento, de desarrollo, no es una norma. Entonces, otro documento que nos da buenas luces al respecto es el Protocolo de la Sociedad de Derecho de la Construcción del Reino Unido, ¿no? Entonces, si tenemos un diseño de asignación de riesgo adecuado en un contrato, va a ser mucho más fácil para nosotros que lleguemos a determinar quién es el titular del riesgo en cuanto a costo y plazo de la ejecución y quién es el responsable de la ejecución de la obra. Entonces, ahora vamos a ver la aplicación de esto. Entonces, el proceso de asignación, ¿no? El proceso para lograr una estructura de asignación de riesgos comprende no solo las etapas pertinentes a prever y determinar la forma de hacerle frente a la materialización del riesgo, que es lo que normalmente encontramos en un contrato, ¿no? Decimos, por ejemplo, ante, tenemos nuestra matriz de riesgo y decimos, ante un derrumbe, la forma de hacerle frente al riesgo, además que ya tenemos semaforizada el tipo de atención, es acudir en caso de contratos estandarizados, un evento compensable, en caso de un contrato de obra pública, vamos a pedir una ampliación de plazo, una extensión de plazo, ¿no? Y de repente se han generado, obviamente, adicionales y demás figuras que no pudieron ser previstas en su momento, ¿no? Ante eso, lo importante es saber quién se hará cargo de la ejecución, pero más importante aún es quién será a cargo del costo y el plazo necesario para ejecutar las obras que van a revertir de manera inmediata cualquier impacto negativo. Para eso nos sirve identificar de qué se trata de qué se trata ser responsable y de qué se trata ser el titular del riesgo en cuanto a costo y plazo de la ejecución. Entonces, la finalidad primordial de diseñar una correcta asignación de riesgos es lograr disminuir la incidencia de conflictos, porque definitivamente en cuanto se genera se genera un impacto negativo en cuanto a costo y plazo en un proyecto, sea que fuera el origen, por ejemplo, ¿no? Lo más común es,
hallazgos de restos arqueológicos, paralizaciones sociales, demoras ocasionadas por la administración pública, defectos en el expediente técnico, ¿no? Condiciones del sitio, riesgos climatológicos, condiciones de mercado, incluso riesgos no previstos, ¿no? Como el caso que fue la pandemia. En este tipo de situaciones, todos estos impactos, lo único que nos van a llevar es a mirarnos frente a frente con nuestro contratante, nosotros como contratistas, y decir, ¿quién va a asumir la ejecución de esto? ¿Quién es el responsable y quién asume el riesgo en costo y plazo? Entonces, siempre pienso, ¿no? Si existiera alguna cláusula que recoja un supuesto de concurrencia de responsabilidades, ¿no? Y ciertamente no la hay. No la hay en los contratos, no la hay en nuestra legislación. Como les decía, hay alguna sugerencia medio tímida de otras latitudes que en realidad, de una manera solamente ligera, podríamos como experiencia traer acá, porque nosotros estamos en un sistema legislativo, no del derecho común, del common law, sino tenemos un código civil, es una cuestión codificada, una sistematización que viene del derecho romano. Entonces, sin embargo, ¿no? Lo que normalmente predomina en la concepción de un contrato de obra son el costo y la forma de pago. Eso ya es triste ya. Eso ya nos mete en un problema desde que empezamos el contrato. ¿Y por qué? Porque esos son protagonistas, ¿no? Que dejan de lado a la forma de entrega del proyecto PDS, por siglas en inglés. ¿Para qué sirve un PDS? ¿No? Entonces, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? Nosotros cuando queremos contratar o cuando contratamos y decimos, oye, ¿sabes qué? Yo voy a priorizar el plazo, el costo o la calidad del proyecto. De acuerdo a eso, vamos a definir en qué tipo de entrega de proyecto, en qué PDS o en qué MEP nos encontramos. Pero ¿por qué elegimos eso? Además de querer priorizar uno de los tres pilares de los proyectos. Porque la asignación de riesgos es necesaria para poder determinar si es que el contratante o el contratista van a ser quienes se involucren más en este tipo de ejecución. ¿Por qué? Porque si yo soy el contratante y de repente soy nuevo en un negocio, más aún en el negocio de la construcción, de repente voy a contratar con un EPC o con un EPCM. Eso quiere decir que le transfiero todo el riesgo y la responsabilidad de ejecución de la obra en cuanto a costo y plazo al contratista. ¿De acuerdo? Y solamente en caso de que haya una cuestión no prevista, el contratista va a voltear hacia mí y decirme, oye, tu riesgo en costo y plazo de la ejecución de la obra, yo lo asumí dentro de lo que en mi propuesta, en mi oferta técnica, estaba establecido como previsto, no como imprevisto. Ojo. Entonces, como decíamos, si tenemos algo tan pobre como solamente llevar a licitación algo que finalmente depende del costo y de la forma de pago, dejando de lado lo más importante que es la forma de entrega del proyecto, lamentablemente vamos a estar en una situación problemática desde el principio, ¿no? Entonces, lo que señalo acá es algo que quisiera que tengamos todos en mente, porque si solamente vamos a la adecuación indisoluble, ¿no? De la relación riesgo-precio, que es todo en un contrato. ¿Por qué un contrato se vuelve más o menos caro? Porque depende de dónde lo ejecutes, depende qué hayas priorizado, depende cuán especializado sea tu contratista. Entonces, ha decidido asumir el riesgo en costo y plazo de la ejecución en determinada latitud, por ejemplo, en la que tiene una inseguridad latente, además han habido antecedentes de vandalismo, hay derrumbes, eso lo encarece. Y lo encarece ¿por qué? Porque asume el riesgo en costo y plazo de la ejecución. ¿De acuerdo? Sin embargo, ¿qué ocurre en nuestras licitaciones? En nuestras licitaciones gana el menos costoso. Sí, eso ya es de terror. Porque no se trata solamente de que es el menos costoso, pero al menos aporta valor. No, ni siquiera evaluamos el valor. Y es lamentable, ¿no? Sin embargo, es a quien el Estado va a voltear, ¿no? O el particular finalmente también, que el ICITE va a voltear y le va a decir, lo siento, ¿no? Tú tienes el costo y el plazo, el riesgo en costo y plazo de la ejecución,
y simplemente se configure lo que se configure y lo tiene que asumir. Y ahí empieza el problema mayor en cuanto a conflictos. Creo que es una crónica de una muerte anunciada. Entonces, lo que decíamos, ¿no? Los ejemplos más comunes son obras complejas, complejas, muy complejas, adjudicadas bajo la modalidad de suma alzada y en un método de entrega de proyecto que es un EPCM, que es un traslado de riesgo y responsabilidad de costo y plazo de ejecución de la obra al contratista, ¿no? Entonces, porque aquí me implica ingeniería, procura, construcción, gerenciamiento de un proyecto, pero no olvidemos que será adjudicado al postor que brinde la alternativa más barata. Barata, o sea, no, lo barato sale caro, acuérdense, ¿no? No digamos óptima económicamente, sino barata, barata. Entonces, ¿qué sucede cuando solo priorizamos estos elementos? Estamos dejando de lado el componente más importante en cuanto a prevenir e incluso mitigar conflictos de construcción. Entonces, esto nos deja ya muy lejos de la nueva corriente que tenemos incluso en contratos estandarizados, y no solamente contratos estandarizados, que son los que sabemos que llegan a nuestro país, como es el NEC 4, que ya tiene el avoidance, que es una corriente que no busca solamente prevenir, sino evitar el conflicto. ¿Cómo podríamos evitar si ni siquiera podemos llegar a determinar cuáles son los elementos, o si en realidad podríamos dilucidar la existencia de titular de riesgo de ejecución de la obra en cuanto a costo y plazo y titular de la responsabilidad? ¿Y por qué no podemos llegar a eso? Porque no tenemos una correcta asignación de riesgos, porque no aplicamos buenas prácticas, porque nuestros contratos son solamente diseñados en cuanto a costo y forma de plazo, perdón, costo y forma de pago, ¿no? Y definitivamente no licitamos de una manera adecuada. Entonces ya desde ahí estamos como que un poquito fuera de la línea, fuera de la liga, en cuanto no usamos contratos estándares para todo, porque aquí estamos hablando de construcción, no solamente contratos estándar. Entonces, aquí para entrar en contexto nacional, el modo de entrega, el método de entrega de proyecto no es algo que se encuentre mucho en obras públicas, ¿no? Soberamente diseñado en APPs, nada dicho claramente, porque por buena suerte, digo yo, nada está dicho y nos permite un campo de acción tremendo para poder tomar esta situación como una experiencia de creatividad, utilizando pocos elementos legislativos que tenemos. Pero, por ejemplo, para el caso de contratos estándares, el Decreto Supremo 119/2020, ¿no? Le llama drivers a lo que se trata de relación comercial entre las partes, qué es lo que prioriza dentro del plazo, costos previstos, quiénes son las partes contractuales, cómo se van a afrontar los distintos riesgos previstos e imprevistos, plazo de ejecución del proyecto. Aquí nos está dirigiendo a tomar un método de entrega del proyecto. ¿De acuerdo? Esto es lo que a nivel nacional tenemos en cuanto a estándares, a contratos estándares. En cuanto a nuestra legislación para obras públicas, no existe el diseño, no existe la forma, por un principio de legalidad y de legitimidad, no existe forma de adecuarlo porque nuestra ley de contrataciones con el Estado no se encuentra concebido. Entonces, ya entrando en materia, si no priorizamos estos elementos, entonces nos situamos en un escenario contractual caótico, ¿no? En el contratista debe, no porque pueda, ojo, o sea, no por asignación de riesgos, no por buena práctica, no porque aplicamos la RP 67 de la ACE, no porque haya sido diseñado nuestro contrato de manera adecuada, sino porque está obligado a asumir riesgos como la responsabilidad de desarrollo de proyectos y los imprevistos que se susciten. Ojo, sin diferenciar qué cosa es titularidad de riesgo y titularidad de responsabilidad. Perdón. Los cambios de decisión, nuevas instrucciones del contratante que ocasionen, en el caso de estándares con eventos especiales, en caso de obras públicas adicionales, mayores metrados, inclusive ante una situación eventual que no haya sido pactada contractualmente, ¿no? Tiene que asumir penalidades por incumplimiento contractual, impactos negativos en costo y plazo, ¿no? Entonces, bienvenidos nuevamente al escenario de conflicto ya conocido, ¿no? Este es un escenario de conflicto ya conocido. Y las controversias que tenemos son de distintas índoles, y aquí viene la utilidad de lo que hemos estado conversando. ¿Qué ocurre? Nosotros tenemos obras, ¿no? Estamos en obras, en las que normalmente, y todos los que estamos en construcción vemos esto, se abren distintos frentes, ¿no? Se abren distintos frentes, dependiendo obviamente de la madurez del proyecto, ¿no? Entonces confluyen muchas disciplinas, por ejemplo, topografía, batimetría, hidrología, georreferenciación, geología, ¿no? ¿Qué ocurre
cuando dentro del desarrollo de todos estos frentes, de todas estas actividades, de repente en uno o varios frentes, sucede algún imprevisto. Son actos propiciados por cada parte contratante que generan a la vez un mismo impacto en costo y plazo. Y ahí viene la situación que vamos a definir o vamos a tratar de tener en claro, porque ojo que esto se trata de investigación tras investigación que aún no es recogida por nuestra legislación, luego vamos a ver aterrizar esto en la legislación civil, pero que ojo se trata de un intento forzado por evitar y resolver conflictos en construcción, que no es algo sencillo, que lo tenemos de tarea todos los días en obra, ¿no? Entonces, repito, cuando concurren titularidad de riesgo y de responsabilidad en construcción, en actos propiciados por cada parte contratante, de manera indistinta en distintos momentos, pero que van a impactar una misma actividad, de repente en el mismo momento o de manera posterior, pero lo único en común que tienen es que generan un mismo impacto en costo y plazo, ahí estamos hablando de una responsabilidad concurrente que puede ocasionar una demora, por supuesto, y que la idea es que estudiemos la responsabilidad y la titularidad del riesgo en cuanto a la demora concurrente. Entonces, ya entrando en materia, lo primero que nos preguntamos, ¿no? En cuando se produce una situación no deseada como consecuencia de impactos negativos tanto en costo y plazo, ¿no? ¿Qué es lo primero? ¿Quién lo va a asumir, no? Y el contratista dice, bueno, yo lo hago si es que me pagas, ¿no? Y yo lo hago si es que me das plazo, obvio, soy el contratista, ¿no? Y tu contratante dice, no, no, ese es tu riesgo. No, señores, no es mi riesgo. Porque si es algo que no estuvo dentro de mi propuesta económica, de mi oferta económica, y que definitivamente no develaba que yo estaba asumiendo la titularidad del riesgo en costo y plazo de ejecución de la obra, yo puedo ser responsable si tú me ordenas que lo haga, por supuesto, pero el titular del riesgo en cuanto a costo y plazo eres tú. Yo puedo ser responsable de la ejecución de la obra, por supuesto, pero me pagas y me das más plazo, ¿no? Porque eso no estaba dentro de mi oferta técnica. Entonces, eso, eso es lo que principalmente debemos determinar a fin de identificar la existencia de una demora concurrente. Y aquí viene algo muy interesante que me gustaría comentarles, y es que la necesidad que tenemos y la importancia de poder utilizar herramientas de project management, ¿no? De la gestión de proyectos. Eh, Más que importante poder evidenciar técnicamente, mediante herramientas o matrices, todo lo que nos ofrece el project management, que es hermoso, eh, la existencia de concurrencia de responsabilidades, identidades de riesgo, identidades de responsabilidades, es un mundo hermoso. Ese tipo de criterios de identificación y el poder de identificar, ¿no? La existencia de riesgos y responsabilidades es lo que nos tiene aquí. Y yo les voy a recomendar algo que de verdad me parece genial, es de los pocos, y no es el único colega peruano, el doctor José Andrés Lama Bautista, Bustinza, perdón, Universidad Pacífico, que tiene un artículo hermoso que si gustan, es más, conversé con Sheila y le comenté que si alguien necesita o desea la información acerca de las buenas prácticas de la ACE, los documentos, los protocolos, y igual este artículo se le puede dejar su mail, si lo podemos enviar, ¿no? Él hace un análisis muy interesante acerca de exactamente una propuesta para la resolución de conflictos en caso de demora concurrente. Y su análisis viene a brindar soluciones integrando el common law en nuestra legislación, que no es fácil, que no es algo aceptado, definitivamente no, pero que nos ayuda a dilucidar las situaciones, por supuesto que sí. Entonces, es eso, debido a nuestro sistema legislativo no contamos con tratamiento sistemático en materia de negociación entre contratante y contratista, ¿no? Con situaciones que nos impactan diariamente de manera negativa. Entonces, nosotros lo que no tenemos, por ejemplo, o tenemos la experiencia, los que estamos en este tema,
de ir ante JRDs en cuanto al tema público, en cuanto a DAPS, en la cuestión de pública también, pero de contratos estandarizados. Pero lo que no tenemos, porque claro, son decisiones que no son públicas, es una sistematización de estos fallos, de estas decisiones, ¿no? Solamente tenemos acceso a los laudos, ya el tema arbitral es, bueno, ya la última instancia, incluso eh, la, acudir a una JRE o a un DAP es una condición de arbitrabilidad, ¿no? Tiene que acudirse antes porque de otro modo no se va a poder acudir luego al arbitraje, ¿no? Entonces, ahí viene lo que les decía, que les propongo una aventura de crear, estudiar, inventar, desarrollar un procedimiento de solución ante un conflicto que responda a identificar la responsabilidad y el riesgo, cosas distintas, 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 que no lo decimos claramente en ningún lado, ni en un contrato, ni en nuestra legislación. Tenemos protocolos, tenemos prácticas internacionales y demás que ya vamos no, vamos a aterrizar relacionando la aplicación de esto en el Código Civil, que hay muy poco, pero que nos sirve, en la ejecución de la obra, ¿no? Cuando se produzca un supuesto de demora concurrente, partiendo de nuestra doctrina nacional, teniendo en cuenta algunas experiencias, ¿no? Ante JRD y DAPS, y tomando en cuenta prácticas recomendadas de la ACE, que es la Asociación, y la Asociación de Derecho de Construcción del Reino Unido, que digamos que es lo que nos alumbra un poco más el camino, ¿no? Entonces, aquí viene un escenario del día a día, ¿no? Por ejemplo, este es un ejemplo de una obra. Ah, y les pido disculpas porque habíamos preparado otro material con herramientas de Project Management que nos hubieran permitido ver las actividades en barras. Sin embargo, se me perdió la información del disco duro y estamos recuperando, así que he hecho el mejor esfuerzo para poder estar aquí conversando con ustedes. Entonces, bueno, situémonos en una obra que es de movimiento de tierras, una duración de 8 meses para la construcción de una planta industrial, ¿no? La actividad a la que vamos a abocarnos es la voladura duraría 3 meses. Esta actividad forma parte de la ruta crítica, ojo que eso es indispensable. Pueden haber más de una forma de identificación de una demora concurrente, que es lo que estamos estudiando, para identificar la responsabilidad y el riesgo existente dentro de la demora concurrente. Lo importante, lo necesario, es que se trate de una actividad que forma parte de la ruta crítica. Ojo, luego lo vamos a ver ya con detalle. ¿Qué se necesita? Permisos. ¿Para qué? Para uso de explosivos y polvorín. La SUCAM se demora 90 días. Estamos hablando de plazos legales, ¿de acuerdo? Para extracción de material del MINEM se demoraría 5 meses, supuestamente, plazos legales. El PDS o método de entrega del proyecto es un EPC. Riesgo en costo y plazo de la actividad de voladura transferido al contratista, es un especialista en voladura. Riesgo en costo y plazo de la actividad de conseguir los permisos de explotación de titularidad es el contratante, porque necesita él se ha comprometido a eso en el contrato. Yo consigo los permisos de explotación de la cantera de roca que tú vas a volar. El modo de pago, precios unitarios por metro cúbico de material. La partida sería roca compacta extraída y explotada. Ojo, roca compacta extraída y explotada. Especificación técnica, roca de 6 pulgadas, sin materia orgánica, producto de voladura. A penalidad por atraso, 5.000 soles diarios, ¿no? Llegado el día de inicio de la actividad de voladura, el contratista no había conseguido los permisos necesarios, sin embargo, el contratante tampoco contaba con los permisos para explotación de la cantera de roca. Ojo, ¿ah? No contaban ninguno de los dos, ambos, no en el mismo momento, porque esta responsabilidad empezó en momentos disímiles, pero ambos estaban impactando el inicio de la actividad. Al día 1 del impacto de la actividad, el contratante apercibe al contratista con la penalidad sin hacerle conocer que tampoco cuenta con los permisos pertinentes. Eso es muy importante. Si nuestro contratante nos increpa de ese modo, en el sentido de penalizarnos, lo que nosotros tenemos que solicitar es que también haya cumplido con su obligación contractual. Entonces, la penalidad sigue en incremento. Pasados 20 días del inicio de la actividad de voladura, el contratista propone al contratante extraer la roca usando métodos mecánicos. Lo que, claro, impactaría en 45 días la actividad, ¿no? Porque ya no iba a volar, sino iba a utilizar un picotón, un martillo, ¿no? Máquinas grandes, lo que iba a ser mucho más caro y definitivamente le iba a tomar mucho más tiempo. Sin embargo, ¿no? Sin embargo,
En ese caso, el contratista, al evaluar costo-beneficio con su penalidad, y finalmente, al ser responsable de eso, porque supuestamente lo estaba causando, hasta ese momento no sabía que la responsabilidad era concurrente por la demora causada, entonces propone eso. Estaba asumiendo el costo. Entonces, mientras tanto, el contratante tampoco obtenía los permisos para explotación, pero responde rechazando la propuesta del contratista, ¿no? En esa situación, la responsabilidad y el riesgo de la ejecución ha sido transferida al contratante. ¿Por qué? Porque el contratista propuso asumir el riesgo en costo y plazo, pero quien no había conseguido los permisos para la explotación era el contratante. O sea, si el contratista le decía, mira, ya, aquí están mis máquinas, voy a entrar, voy a extraer, voy a recoger, voy a poder extraer la roca dura de la cantera, no con voladura, pero con medios mecánicos. Obviamente, el contratante no le dice no porque no he conseguido los permisos, sino le dice no porque la partida no me permite pagarte por ese tipo de actividad. Ojo. Entonces, en esa situación, como decía, la responsabilidad en riesgo de la ejecución ha sido transferida al contratante. Entonces, ¿quién debería asumir los impactos de tiempo y costo, no? Ahí viene todo definitivamente a una conjunción en cuanto a, quedemos claros que ambos, y qué pena que no lo podemos ver en una herramienta una herramienta de un programa de, de Project Management, pero bueno, queda en deuda. La cuestión es que ambos tenían actividades que cumplir y ambas actividades estaban retrasando el inicio de una actividad común que era la voladura. Tanto necesitaban el permiso para explotar, para volar, como el permiso de acceso a la cantera para explotación de la misma, ¿no? Lo que tenía aquí, claro, es el impacto de tiempo y costo ya transferido al contratante. Sin embargo, si el contratante no revela que no ha conseguido los permisos, puede seguir exigiendo que el contratista cumpla y que siga siendo titularidad de costo y plazo, titular, perdón, del costo y plazo de ejecución, así como responsable del costo y plazo de ejecución. Entonces, en este escenario, la demora concurrente se produce por el plazo de 20 días, porque hasta ese día, ambos, por distintas razones, por responsabilidad atribuible a ambos, causada por un tercero, que es una autoridad pública, finalmente, era imposible iniciar con la actividad. Pero recuerde que el día 21, el contratista propone una solución y demuestra que técnicamente cumple, ¿no? Entonces aquí le decimos, ¿no? El día 21, el riesgo y la responsabilidad en costo y plazo por la demora ya no es concurrente, ya se le trasladó al contratante, puesto que el contratista demostró técnicamente que asumiría el riesgo y la responsabilidad en costo y plazo de la actividad de extracción de roca, ya que extraer con medios mecánicos es mucho más costoso que volar las rocas, impactaría el plazo, ¿no? Sin embargo, el contratante era quien no había obtenido los permisos. Entonces, la demora concurrente en aquella situación, donde dos o más eventos atribuibles de modo indistinto a cada parte contractual repercuten de modo coincidente en el progreso de una o más actividades críticas, afectando el plazo de ejecución contractual. Eso es, digamos que esa es la explicación más sencilla de la demora concurrente, que para mí tendría elementos bastante fáciles de identificar, como que ambos, por actividades diferentes, ojo, diferentes, van a impactar una misma actividad y finalmente van a ocasionar un mismo impacto en costo y plazo, sea una actividad o más, ojo. Entonces, la afectación, también otra característica de la demora concurrente, ojo, que estamos, y espero estar siendo clara en esto, no solamente estamos tratando de lo que es demora, sino quién es responsable de la ejecución de la obra en cuanto a costo y plazo y quién es titular del riesgo en cuanto a costo y plazo en la ejecución. ¿De acuerdo? Con esos elementos vamos a poder determinar cuando existe una demora concurrente quién, cómo y cuándo debe asumirlo. ¿De acuerdo? Entonces, la afectación puede ser inmediata o postergada con relación al surgimiento de distintos eventos, es otra característica. Como sabemos, ciertos eventos pueden producir efectos no de manera inmediata, ¿no? Sino tiempo después de su surgimiento. Definitivamente sucede y sucede mucho. No solamente
bueno, o especialmente, perdón, en obras que por experiencia he tenido en la sierra, donde, por ejemplo, uno es responsable de entregar la especificación, las especificaciones técnicas, de repente la concepción del expediente, diseño de masas y demás, y el otro es responsable de repente de hacer un movimiento de tierras. Ambos, uno más temprano y otro más tarde, impactan la actividad, cosa que no es evidente en el momento, pero por condiciones climatológicas se producen deslizamientos, huaicos y demás. Entonces, el efecto de que ambos se hayan retrasado no se va a ver en el momento, se va a ver después, ¿no? Entonces, por distintas razones, sea por la actividad afectada, no comienza a ser ejecutado porque estas, al serlo, no llegan a ser parte de la ruta crítica aún, ¿de acuerdo? Entonces, lo importante, repito, y por favor, tengámoslo muy en cuenta, es que cuando acudamos a este supuesto, sean actividades impactadas que sean parte de la ruta crítica. ¿Ok? No es que lo demás no tenga que tomarse en cuenta, claro que sí, y es parte de una buena práctica, y es documentar el atraso, claro que sí, pero no es algo que nos va a generar impacto en costo y plazo, tengámoslo claro, ¿de acuerdo? Entonces, el enfoque más acertado, ¿no? Que es el de del protocolo de demoras de la Sociedad de Derecho de la Construcción de Reino Unido, ¿no? Lo simplifica bastante y dice, ¿no?, que es importante tomar en cuenta que la doctrina mayoritaria trata de demora concurrente con relación a actividades que son parte de la ruta crítica. O sea, lo deja muy claro, ¿no? Eh, Aquí en distintas oportunidades, cuando se ha analizado la demora, algunos tratadistas lo han utilizado indistintamente para hablar sobre demora en progreso y demora en cumplimiento, lo que hablábamos, ¿no? O sea, no podemos por una demora en el progreso acudir a pedir un resarcimiento por impacto en costo y plazo, o para pedir una extensión de plazo. No, no, porque no estamos dentro de la mesa crítica. Y ojo, que nosotros estamos ensayando dentro de la normativa tibiamente tratada y poco tratada, ¿no? De aplicar las mejores prácticas para poder solucionar e evitar conflictos. Que muchas veces cuando estamos en un contrato de obra pública regida por la ley de contratación con el Estado es casi imposible, ¿no? De repente tenemos un poquito más de margen de acción cuando nos encontramos en un contrato de concesiones con una APP, con una ley de APP, o de repente en los contratos estándares hay algo más de libertad para esto, ¿no? Entonces, la demora en el progreso se refiere a aquel atraso que afecta cualquier tipo de actividad con holgura, ojo, con holgura, o sea, no está en la ruta crítica, ¿no? Y por el contrario, la demora en el cumplimiento será aquella demora que afecte las actividades en ruta crítica, ¿no? Porque eso es lo que en realidad importa. Entonces, trataremos el segundo tipo, ¿no? Lo que estamos viendo en este momento. Igual no podemos dejar de observar otros casos, ¿no? Existen casos donde el contratista planificaba la culminación de los trabajos antes de la fecha contractual, y aquí viene algo muy, muy interesante, es apasionante de verdad, como una de las buenas prácticas, y aquí las vamos a mencionar, si mal no recuerdo, es la RP 17, o 9217, que es de acuerdo a la madurez del proyecto, de acuerdo a la madurez del desarrollo de la obra, establece quién debería ser el dueño de la holgura, ¿no? Sea, es algo de verdad fascinante. Yo cuando empecé a leer sobre quién puede ser titular de la holgura, de verdad que me explotó la cabeza. Hay muy poco dicho al respecto, solamente buenas prácticas, y me encantaría que todos podamos tener esas herramientas en mente, poder tener a la mano ese tipo de material que de verdad nos da muchas luces para la aplicación, no solamente de una correcta gestión de proyectos, sino en cuanto a una prevención de conflictos para cuando nos toque de algún modo diseñar un contrato, ¿no? Redactarlo, modificarlo, que hay que tener muchas luces sobre eso para hacerlo, ¿no? Entonces, existen casos donde el contratista ha planificado la culminación de los trabajos antes de la fecha contractual por distintas razones, ¿no? Ojo que la holgura es lo que cuesta. Si por la demora del contratante yo pierdo mi holgura para iniciar la actividad y empiezo con una holgura negativa, o de pronto simplemente tenía holguras intermedias y ya no existen, entonces, si yo se lo he comunicado al contratante, y es algo súper importante porque el protocolo de derecho de la construcción en cuanto a demoras lo establece muy, muy, muy claro en el Reino Unido, ¿no? Voy a tener
digamos, voy a estar habilitado, es una condición habilitante para que yo le pida el resarcimiento, ¿no? Entonces, ¿por qué puedo yo estar interesado en que el contratante sepa de mi holgura? ¿Por qué? Porque puedo tener un bono de culminación temprana, ¿no? Por razones climatológicas, sería lo más lógico, ¿no? Yo tengo que planificar mis actividades por ejemplo, acá en Cusco, ¿no? Acá en Cusco es maravilloso. No puedo planificar de enero a marzo porque las lluvias no me van a permitir hacer mucho. Mi ventana constructiva se va a limitar y digamos que no solo limitar, sino de repente se va a extinguir, ¿no? Entonces, hay otras realidades en las que tenemos que priorizar las razones climatológicas y preservar nuestra holgura. Entonces, por simple conveniencia también. ¿Por qué? Porque me conviene comercialmente terminar aquí, mover todas mis máquinas, llevarlas a otro contrato, otro frente, en otro lugar, en otra obra, porque soy un contratista y necesito que así sea. Y si me veo impactado como yo ya te lo he comunicado, contratante, me tienes que pagar por eso. Entonces, en sí misma, ¿no? La holgura es una herramienta fundamental para que una de las partes, con un determinado valor patrimonial y pasible de vulneración, pueda reclamarlo, ¿no? Entonces, al respecto, tenemos las siguientes prácticas recomendadas de la ACE. Repito, dependiendo de la madurez del proyecto, ¿no? Las que, eso ya es un mundo aparte, pero digamos que en un inicio o cuando empiezan actividades de manera temprana, podemos estar hablando de la buena práctica 92, ¿no? Ahí está mal escrito, es Analyzing Near Critical Path, que es analizar la ruta crítica, ¿no? En buena cuenta, lo que tenemos es que documentar el atraso, ¿no? En la buena práctica 38, un análisis prospectivo, o sea, hacia adelante, ¿no? Como se aplica en construcción, es la buena práctica 52. Repito, quienes gusten tener esta material lo podemos compartir. Aquí lo he resaltado porque esto es, digamos, que lo que nos puede dar más luces y nos da más luces para resolver y para determinar la existencia de responsabilidad y riesgo en cuanto a la demora cuando se vuelve concurrente, ¿no? O sea, el protocolo de demora y disrupción de la Sociedad de Derecho de la Construcción, que también lo podemos compartir, del Reino Unido, señala que para el reconocimiento del derecho a la holgura, solo en caso el propietario haya podido conocer la intención del contratista antes de la culminación del contrato y siempre que el contratista sea realista, que la finalización del proyecto antes de la fecha contractual es un objetivo alcanzable. Ojo, ojo, o sea, son requisitos concurrentes, ¿de acuerdo? O sea, tienen que, tiene que existir la disposición de la holgura en el cronograma. Para eso tiene que haber sido comunicado, tiene que ser posible, ¿ok? A fin de poder obtener una compensación. Entonces, al llevar adelante el análisis sobre la demora concurrente, actividades con holgura, también creemos conveniente considerar los derechos otorgados en el contrato y reconocimiento de la culminación anticipada. Básicamente lo que tratamos antes. ¿Cuáles son los objetivos de tener una holgura? ¿No? Oye, quiero cumplir con mi bono, quiero cumplir y obtener mi bono, ¿no? Por culminación anticipada. Las condiciones del contrato son claras. Entonces, la holgura definitivamente condiciona la existencia de una demora y determina quién sería responsable y quién sería titular del riesgo. Entonces, durante el análisis de eventos concurrentes se podía detectar la prevalencia o relevancia de un evento sobre otro. Y esta es una de las cosas que nos permite analizar la existencia y determinar la responsabilidad y la titularidad del riesgo. ¿Por qué? Porque tenemos una demora concurrente donde confluyen dos eventos atribuibles a ambas partes que producen cierta demora, pero siempre hay un evento que es más impactante que el otro y, por ejemplo, esto suele suceder mucho en cuanto, y lo vamos a ver luego porque es algo que sí, de lo que sí podemos, digamos que echar mano como herramienta en nuestro Código Civil, la existencia, no lo dice así, pero por interpretación, la existencia, por ejemplo, de fenómenos climatológicos y el hecho de que una de las partes se haya obligado a conseguir mano de obra, por ejemplo, ¿no? Lo que menos tenemos es mano de obra en cuanto estamos en una situación de desdicha climatológica, ¿no? Nadie quiere trabajar bajo la lluvia y menos tal vez no tenemos una ventana constructiva que nos permita realizar las actividades. Entonces, ¿cuál es el evento preeminente? ¿Cuál es el evento impactante, el que impacta más? El factor climatológico. Entonces, el contratista no es de ningún modo, digamos que, ni culpable por
ya lo vamos a ver, por culpa leve, ni menos por negligencia, de ese incumplimiento. Y acuérdense que si no somos negligentes, no hay incumplimiento. O sea, todo se reduce a eso. Y ya aterrizando la demora concurrente en el derecho peruano, repito, tenemos cuestiones que nos permiten, definitivamente nos permiten, en cuanto a desarrollo de nuestros conflictos, evitar, no creo, pero sí resolver, o al menos proponer, y les repito, o sea, esto es una invitación a que todos tentemos y apliquemos las mejores prácticas, métodos internacionales, los elementos que tenemos para determinación de culpa y responsabilidad en nuestro Código Civil, porque no hay nada escrito al respecto. El derecho de la construcción es algo eh, fabuloso, a mí me encanta. Aquí en Sudamérica, en Chile, bueno, tenemos, nos llevan bastante, eh, digamos, tienen bastante más interés que nosotros y nos llevan mucho más desarrollo en cuanto a cuestiones legislativas y aplicación de buenas prácticas internacionales. Eh, yo la verdad que los invitaría un poco a dejarse llevar a través de los pocos elementos que tenemos y las propuestas que debemos nosotros hacer en nuestros propios proyectos, ¿no? Entonces, al momento de contar las controversias o temas de interés relacionadas directamente con el derecho a la construcción, nuestro sistema jurídico tiene un tratamiento diferenciado en lo que corresponde a la ejecución de obras, tanto en el ámbito público como en el privado, ¿no? Era lo que hablábamos, que tenemos mucha más posibilidad porque no estamos sujetos a un principio de legalidad, ¿no? Dentro de las acciones públicas privadas, bueno, dentro de la ejecución de contratos estándares, que dentro de nuestra ley de contrataciones con el Estado, ¿no? Eh, lo que hablábamos era de la ley de contrataciones, un poco en cuanto a la existencia de demora concurrente del contratista, en cuanto a la obra pública, siempre va a poder acceder al reconocimiento, digamos, de una extensión de plazo, de un adicional de obra, porque no existe el supuesto de demora concurrente. No existe. Es algo que no sabemos cómo poder identificar y llevar en ese momento a la JRE, que de repente con la mejor de los criterios va a querer resolver al respecto. Sin embargo, por principio de legalidad, se opone la OCE y terminamos perdidos y finalmente lo terminamos solucionando en un arbitraje. La idea es que nosotros podamos proponer métodos que de verdad nos lleven a evitar ese tipo de situaciones, de evitar llegar o de evitar incluso llegar a una JRD o un DAP, de poder minimizar las posibilidades de existencia de un conflicto. No es fácil, no tenemos mucho escrito y en realidad exige mucho de creatividad de nuestra parte, pero no creatividad en el sentido de inventar cosas, sino de aplicar situaciones símiles a nuestra latitud, ¿no? Es lo que hablábamos antes, ¿no? Entonces, la demora concurrente en el Código Civil peruano puede ser tratada como parte del derecho a responsabilidad contractual. Es lo único que nos alumbra, la verdad. A partir de una determinada responsabilidad podemos asignar un determinado daño a ser compensado. Y ojo que desde nuestro Código Civil esto ya está muy dado para el tema judicial, ¿no? Nosotros no necesitamos llegar ahí, nosotros no queremos tomar esta situación solamente en esa instancia, sino que lo que no está en nuestros contratos es supletoriamente aplicable es el Código Civil. Entonces, incluso antes, o para la solución ya de un conflicto, podemos decirle, a ver, esto nuestro código lo trata como responsabilidad de tal o cual tipo, entonces vamos a responsabilidad contractual. La existencia de responsabilidad civil contractual, la obligación de indemnizar a la víctima, ¿no? Porque así lo dice nuestro código, de un daño requiere un mayor, digamos que mayor análisis que no existe, pero sí la confluencia de cuatro requisitos que son clarísimos, ¿ya? O sea, una conducta antijurídica, que es el incumplimiento del contrato, un factor de atribución del agente, que tiene que ser por dolo o culpa, la generación de un daño en virtud del cual se ordena una determinada indemnización, en este caso estamos hablando de asumir el costo plazo, y plazo muchas veces, y el nexo causal entre el hecho y el daño generado, ¿no? O sea, la relación de causa-efecto entre el incumplimiento y el daño. Eso es definitivamente lo que tenemos que dilucidar en nuestro ámbito contractual.
Y a partir de los elementos que conforman la responsabilidad civil contractual, ¿no? Fundamentalmente tenemos que detenernos en torno al daño y el factor de atribución del agente como materia prima para utilizar la determinación de responsabilidad ante una demora concurrente. Eso es lo que tenemos en nuestro Código Civil, eso es lo que tenemos en la legislación nacional. El concepto de culpa y su gradualidad pueden ser elementos sumamente útiles para el objetivo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque los factores subjetivos en la responsabilidad civil contractual es lo que prima, definitivamente. Entonces, el surgimiento de una demora, en el surgimiento de una demora, el daño será el detrimento económico generado por el atraso en el cronograma. Acuérdense, tiene que estar en ruta crítica la actividad, ¿no? La que será asumida por cualquiera de las partes, según la distribución de responsabilidad establecida contractualmente, o como resultado de una controversia. Ojo, acuérdense que ya el Código Civil lo lleva al tema judicial, pero acá recalco, distingamos siempre existencia del titular de la responsabilidad de ejecución de la obra y titular del riesgo de costo y plazo de ejecución de la obra. ¿Ok? Entonces, en este caso, la discusión girará en torno a la asignación de responsabilidades y como consecuencia de ello, determinación del daño a compensar. Repito, daño a compensar, impacto en costo y plazo. Traigámoslo a nuestro ambiente, a nuestro ámbito contractual. Eh, cuando surge el inconveniente a partir de las pruebas, ¿no? Y el análisis de hechos. Muchas veces he visto que los DAPs resuelven diciendo, ante el mayor ofrecimiento de pruebas, ante la mayor convicción causada, claro, porque están aplicando esto, la supletoriedad, ¿no? Entonces también una buena práctica, porque lo que estamos haciendo es documentar las situaciones. Y así resuelven. Y de verdad eso me alegra y me da luces porque digo, ok, o sea, se puede utilizar esto, ¿no? Entonces ese tipo de situaciones, ¿no? También más efectivo del principio de distribución, también es un método del apportionment escocés, donde el parámetro subjetivo en referencia al grado de la culpa es una herramienta efectiva a fin de obtener una distribución justa y equitativa. Y eso está acá, eso está en nuestro Código Civil. Esa propuesta obliga a realizar un examen, claro, no menos complejo, ¿no? La gradualidad de la culpa o análisis del nivel de responsabilidad es un elemento ya presente en nuestro derecho. A pesar de ello, perdón, no ha sido utilizado ni tratado tampoco. Entonces, claro, tenemos que revisar la gradualidad de la culpa del agente infractor, ¿no? Para poder determinar la distribución de la responsabilidad como método de solución, por supuesto. Entonces, la cuestión es que nuestra legislación civil solamente dice, tiene que ser dolo o culpa, ¿no? La parte que incumple siempre responderá por su incumplimiento. Entonces, tenemos en el Código Civil muy pocos artículos que nos sirven, pero aquí están, ¿no? En 1321 y 1329, la culpa del deudor infractor se determina solo por la comprobación del incumplimiento de una obligación, sea por un hecho u omisión, ¿no? Dejando el examen de gradualidad de culpa como un asunto ajeno al referido sobre la existencia de responsabilidad en sí misma. ¿Por qué? Porque finalmente, con dolo o con culpa, la cuestión es que se ha incumplido. Sin embargo, por ahí se llega a determinar si es negligencia o no. ¿De acuerdo? La culpa contractual es recogida en los artículos 1315 y 1316 del Código Civil. El artículo 1321 establece distintos tipos de culpa, ¿no? Y ahí viene la cuestión de la indemnización de daños y perjuicios, que no ejecuta su obligación por dolo, culpa inexcusable o culpa leve. ¿Ok? O sea, son tres situaciones que nuestra legislación establece. Dice, si la ejecución, el cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de la obligación obedeciera a culpa leve, el resarcimiento se limita al daño que podía preverse al tiempo en el que ella fuera contraída. Claro. O sea, es culpa leve, no es algo como que fue negligente, sino, a ver, sucedió. Sucedió por algo que pudo preverse, seguro que sí, pero en el desarrollo del cumplimiento de la actividad, ¿de acuerdo? No la incumplió. Digamos un imprevisto. Como señala el derecho positivo, que en nuestra doctrina, ¿no? Existen tres tipos de conducta de la gente a partir de las cuales se realiza determinada asignación de daños. ¿Ok? Cuando hablamos de daños en el derecho civil, en nuestro ámbito contractual, vamos a hablar del impacto en costo y plazo y quién lo reconoce, ¿no? Se trata del dolo, culpa leve y culpa inexcusable, ¿no? El dolo entendemos, ¿no? Que es todo incumplimiento del deudor, donde éste tiene plena conciencia, ¿ok? Que no cumplió su obligación, sea con el propósito de causar daño o no al acreedor, simplemente no quiere cumplir. Supongamos que contratamos y decimos vamos a aplicar metodología BIM y no la aplicamos. Simplemente negligencia, dolo, ¿ok? Entonces, independientemente de la intención de hacer daño o no, lo importante es que simplemente quiere beneficiarse, no quiere, digamos, que gastar en esa actividad y no lo hace, ¿no? La culpa, de manera lata, ¿no? La falta de diligencia de la gente que causa el incumplimiento, ¿no? Entre culpa leve y culpa inexcusable, el elemento diferenciador se encuentra a nivel de negligencia del actor. Eso que nos quede clarísimo, ¿de acuerdo?
Finalmente, el artículo 1321 dispone que en caso de negligencia inexcusable o dolo, el infractor deberá cubrir el daño emergente y el lucro cesante como resultado directo e inmediato del cumplimiento. Recuerden, cuando el Código Civil nos dirige a esto claramente, nosotros podemos, en nuestro conflicto o para prevenir nuestro conflicto en construcción, en nuestro contrato, determinar que existirá la obligación de pago. ¿Ok? Nuestra legislación nos muestra que el factor psicológico del deudor al momento de incumplir su obligación es un elemento relevante en la asignación de daños, ¿no? El factor de atribución subjetivo, bueno, desde ya juega hace mucho tiempo, esto nace del derecho romano, está recogido en el artículo 1329, ¿no? Frente a la carga probatoria del perjudicado, que es una culpa leve, y cuando hay culpa leve, sí se permite que haya una materia probatoria en contrario, que es el juris tantum, ¿no? Frente a la carga probatoria del perjudicado, en caso de dolo y culpa inexcusable, eso lo trata el artículo 1320, y la diferenciación de la clase de daños a ser indemnizados de acuerdo al nivel de culpa de la gente. De esto se trata nuestra legislación civil en cuanto a la existencia de demora concurrente y atribución de responsabilidad. Y aquí queda nuestra tarea, y con eso termino, de poder identificar y diferenciar al titular de la responsabilidad de ejecución de la obra y al titular del riesgo de costo y plazo de ejecución de la obra. Sheila, no sé si tenemos alguna pregunta. Muchas gracias, doctora. Sí, por favor, ahora abrimos un espacio para las preguntas y comentarios. De ser así, pueden levantar la mano o escribir las preguntas en el chat. Con gusto lo abordaremos. Muchas gracias. De no dar preguntas, en todo caso, queda el compromiso de enviar los documentos académicos que hemos utilizado, ¿no? Para quienes lo soliciten. Claro, doctora. Muchas gracias. De hecho, en el chat han consignado sus correos electrónicos para enviar el material de lectura. Con mucho gusto. Me los haces llegar y le enviamos todo lo que tenemos al respecto, y qué bonito que haya esa inquietud y que todos podamos tener elementos académicos interesantes para poder promover, ¿no? La existencia de una forma autorizada, digamos, de resolución y prevención de nuestros conflictos en construcción, que ya vemos que no hay mucho o nada escrito y está casi no tratado, ¿no? ¿Alguna pregunta por parte de los participantes, por favor? En todo Sí, caso, estoy muchas leyendo, gracias. estoy leyendo la pregunta. Sí, es una pena, asesinaron a dos colegas, dos ingenieros, y a tres en realidad, dos ingenieros y una topógrafa. Claro que sí, claro que sí. Ese es otro tipo de riesgo, ¿no? No los riesgos de lo que estamos hablando acá. Aquí estamos hablando de titularidad del riesgo en cuanto a costo y plazo, ¿no? Este es otro tipo de riesgo. Este es un riesgo alrededor del desarrollo de la obra, no es un riesgo contractual. Bueno, es un riesgo contractual porque finalmente si uno va a hacer una oferta económica para desarrollar un proyecto en una ciudad que es altamente delictiva, por supuesto que va a encarecer, ¿no? En ese sentido, claro que es un riesgo. Gracias a ustedes, muy amables. Sí, claro, con mucho gusto compartimos la exposición. Sí, yo creo que no hay más. Estoy leyendo muchas gracias a ustedes por su tiempo, de verdad, muchas gracias. Y qué genial que tengan el interés de, de crear, ¿no? Vamos a crear soluciones acá. Gracias a ustedes, muy amables. Perdón, tenga claras responsabilidades.
Mira, qué interesante pregunta, ¿ah? Definitivamente una instrucción, uno tiene pero ahí, no, no es que, ahí vamos, mira, qué interesante. Dice, una instrucción es obligada, es obligación ejecutarla, así no se tengan claras las responsabilidades. En principio sí, estás obligado a ejecutarla. Sin embargo, la ejecución de toda actividad, una, está sujeta a recibir la instrucción físicamente, o sea, materialmente, porque normalmente sucede que la quieren dar o disfrazada de una sugerencia, o en todo caso, perdón, de manera verbal y muchas veces se ejecuta, ¿no? Pero ¿qué pasa? Lo que tenemos es que esperar y pedir que nos acepten la cotización. Eso es muy importante. La responsabilidad depende definitivamente del PDS del contrato, ¿de acuerdo? Depende de la asignación de riesgo del contrato. ¿Quién es responsable de la ejecución de la obra y quién es titular del riesgo en costo y plazo de ejecución de la obra? Si yo soy contratista, por supuesto que me va a importar, si me dan una instrucción, decirle, ok, por supuesto, yo lo hago. Pero si eso no está en mi oferta económica, si eso va a importar un impacto en costo y plazo, por supuesto, el responsable soy yo, pero el titular del riesgo en costo y plazo de ejecución de la obra es usted. Por eso tenemos que definitivamente identificar cuál es el PDS para poder llegar a determinar la asignación de riesgos y a partir de ahí tener una luz bastante grande en cuanto a quién es el titular de la responsabilidad y quién es el titular de costo y plazo. El titular del riesgo, perdón, en ejecución de costo y plazo. ¿No? Y producto de una instrucción dice, podría también generarse una reasignación de riesgo. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Eh, sí, claro, una instrucción normalmente, cuando obviamente está dentro de la ruta crítica, lo primero que va a hacer es determinar la existencia de una nueva asignación de riesgos, no solo por el plazo, sino también por el costo. ¿No? Y más allá de eso, es el riesgo contractual más alto que se tiene es, por ejemplo, en cuanto a la holgura se haya comunicado, ¿no? Es el impacto económico que va a determinar eso. Entonces, si es que alguien nos va a dar una instrucción y se trata de una reasignación de riesgos, definitivamente nosotros tenemos que responder diciéndole, perfecto, soy tu contratista, voy a hacer lo que tú me digas, sin embargo, mi riesgo se ha visto modificado por tu instrucción de tal y tal y tal modo, lo cual no estaba previsto en mi oferta técnica, por lo tanto, el costo, el plazo y el modo de ejecución varían y se incrementan, lo cual impacta de manera negativa. Claro que sí. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Gracias, Joselito, por tus preguntas. Personas, mira, de mucha trayectoria, qué bonito que están acá, gracias. Muy amable a ustedes, gracias. Muchas gracias, doctor. Al parecer ya no hay más preguntas. Ujú. Agradecer por su excelente ponencia el día de hoy. Muy Y amable a gracias también por ustedes. su tiempo y compartir su experiencia y conocimientos con nosotros. Agradezco Gracias a también a ustedes. todos los asistentes del día de hoy. Damos por concluida el presente taller. Muchas gracias. Buenos días. Gracias a ustedes. Hasta luego, muy amables. Que tengan buen día.